Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, y si ya nos sigues, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una pareja que ha conquistado nuestros corazones y nuestras pantallas, pero que al mismo tiempo, nos deja con la intriga. Hoy desentrañaremos los secretos, o al menos las especulaciones, detrás de la apasionada relación de Bomba Engin y Tuba. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esas miradas cómplices, de esos gestos tiernos que hemos visto en cada escena y, sobre todo, fuera de ellas? Porque todos sabemos que la química entre ellos es innegable, traspasa la pantalla y llega directo a nosotros. Pero, ¿es solo parte de su talento actoral o hay algo más profundo, algo que mantienen celosamente guardado? Acompáñenme en este viaje para explorar las pistas, los rumores y, por supuesto, la fascinación que genera esta dupla. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido y quieren más análisis, más chismes jugosos y más historias fascinantes, denle ese botoncito rojo de suscribirse ahora mismo. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando. Ahora sí, empiece el misterio. La relación entre Bomba Engin y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, ha sido objeto de constante atención y especulación. Desde que compartieron pantalla por primera vez en la exitosa serie, Cara para Ask, o Amor de contrabando como la conocimos en muchos países, la conexión entre ellos fue palpable. Las escenas de romance, la intensidad de sus personajes, Ömer y Elif, parecían ir más allá de la ficción. Era una química que dejaba pocas dudas, estos dos sentían algo real. Y es que seamos sinceros, cuando dos actores logran transmitir tanta pasión y verosimilitud en sus personajes, es difícil no preguntarse si esa chispa se mantiene cuando las cámaras se apagan. Los fanáticos de la serie, y de ellos como pareja, comenzaron a notar detalles. Comentarios en redes sociales me gusta que parecían confirmar una cercanía especial, y encuentros fuera de los sets de filmación que alimentaban la imaginación colectiva. Cada foto compartida, cada aparición pública juntos, era analizada al milímetro. Y claro, en la era de las redes sociales, donde cada detalle se amplifica y se convierte en noticia, la presión sobre su vida privada era inmensa. Durante la emisión de Cara para Ask, y en los años posteriores, se rumoreaba constantemente sobre un posible romance. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, publicaban noticias y especulaciones a diario. Hablaban de citas secretas, de viajes juntos, de una relación que, si bien no se confirmaba oficialmente, tampoco se desmentía de forma categórica. Y esa ambigüedad, amigos míos, es precisamente lo que alimenta el misterio y la fascinación. ¿Por qué no confirmarlo si solo eran amigos y compañeros de trabajo? O quizás si estaban juntos, pero preferían mantenerlo en privado por razones profesionales o personales. La verdad es que ambos son actores de renombre internacional, con carreras sólidas y una base de fans muy leal. Revelar una relación sentimental en ese momento podría haber tenido diversas implicaciones. Por un lado, podría haber incrementado aún más la popularidad de la pareja, creando una especie de couple goals a nivel mundial. Por otro lado, podría haber llevado a un escrutinio aún mayor de su vida privada, con la prensa y los fanáticos analizando cada uno de sus movimientos. Además, es posible que en el fragor de proyectos importantes, quisieran mantener el enfoque en su trabajo, en la calidad de sus interpretaciones, sin las distracciones que una relación pública podría acarrear. Pero no nos quedemos solo en Cara para Ask. La vida de Tuba Büyüküstün ha estado marcada por una discreción admirable, especialmente considerando su fama. Estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tuvo 2 hijas, y su divorcio también fue un tema de interés mediático, aunque ella siempre intentó mantener a sus hijas alejadas del foco público. Bomba Engin, por su parte, también es un actor con una trayectoria impecable, conocido por su dedicación a sus papeles. A lo largo de los años, hemos visto a Tuba involucrada en otros proyectos y a Engin seguir su camino profesional. Sin embargo, la química entre ellos y los recuerdos de Cara para Ask nunca desaparecieron del todo para sus seguidores. De vez en cuando surgían nuevas anécdotas, nuevas fotos casuales, pequeños guiños que reavivaban la llama de la especulación. Por ejemplo, se sabe que comparten amigos en común, y en el mundo del espectáculo, los círculos sociales a menudo se cruzan, dando lugar a encuentros más allá de las colaboraciones laborales. Una de las cosas que más intriga es cómo manejaron esta atención. Parece que, en general,
tanto Bomba como Tuba han optado por una estrategia de bajo perfil respecto a sus relaciones personales. No son de los que publican cada detalle íntimo en redes sociales, ni participan en programas de televisión donde se expongan a preguntas incómodas sobre su vida privada. Esta reserva, si bien puede ser frustrante para quienes buscan confirmación, también les ha permitido mantener un cierto control sobre su imagen y su espacio personal. ¿Qué podrían estar ocultando? Las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Podría ser que tuvieran una relación muy seria y profunda que decidieron proteger del ojo público para que no se viera afectada por la presión mediática o las expectativas de los fans. Quizás querían vivir su amor de forma genuina, sin el añadido de la fama y la opinión externa. O tal vez, y esta es una teoría más escéptica, simplemente disfrutaban de una amistad muy estrecha y una colaboración profesional excepcional que se malinterpretó, o se magnificó por la intensidad de su trabajo. Sin embargo, hay un aspecto que no podemos ignorar, la profesionalidad. Ambos son actores consumados. Si decidieron mantener una relación en secreto, o simplemente una gran amistad, lo hicieron de una manera que no afectó el resultado final en pantalla. La calidad de su actuación en Cara para Ask es testimonio de su talento, independientemente de lo que sucediera en su vida personal. De hecho, a veces cuando los actores tienen una conexión especial fuera de la pantalla, eso se traduce en una química aún más poderosa en la ficción. Analizando la situación, hay varios factores que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad. En primer lugar, la duración y la intensidad de los rumores. Cuando una especulación persiste durante tanto tiempo y es alimentada por tantas pistas, a menudo hay una semilla de verdad detrás. En segundo lugar, la forma en que se han referido el uno al otro en raras ocasiones. A veces un comentario casual, un elogio sincero hacia el talento del otro puede decir mucho. Y finalmente la propia naturaleza de su interacción en pantalla. La manera en que sus personajes se miraban, la forma en que se tocaban, la vulnerabilidad que proyectaban, todo ello creaba una narrativa tan convincente que era difícil creer que fuera puramente actuación. Pero, ¿por qué ocultarlo? Si bien las razones profesionales y personales son válidas, también podemos especular que tal vez, en algún momento, estuvieron juntos y las cosas cambiaron. Quizás una relación que comenzó en el set, floreció brevemente y luego, por mutuo acuerdo, decidieron seguir caminos separados manteniendo una amistad sólida. Esto es común en el mundo del espectáculo, donde las intensas experiencias compartidas pueden generar vínculos fuertes. La discreción en este caso serviría para evitar la especulación innecesaria y proteger tanto su presente como su pasado compartido. Otra posibilidad es que simplemente se hayan desarrollado un gran respeto y una profunda amistad a lo largo de los años. Han trabajado juntos en un proyecto que marcó sus carreras, han compartido experiencias y, como resultado, han construido un vínculo especial. Sin embargo, esta amistad íntima, llena de admiración mutua, podría ser fácilmente confundida o deseada por los fans como algo más, dada la intensidad de su conexión en Cara para Ask. Y la decisión de no alimentar públicamente esa especulación podría ser una forma de proteger esa amistad, para que no se vea distorsionada por las expectativas externas. Lo que sí es seguro es que la relación entre Bomba Engin y Tuba Büyüküstün, sea cual sea su naturaleza exacta, ha dejado una marca imborrable en la memoria de los espectadores. La forma en que interpretaron a Ömer y Elif es un ejemplo de actuación magistral, y la química que compartieron es algo que no se ve todos los días. Ya sea que mantengan una relación romántica en secreto, una amistad muy especial o simplemente un vínculo profesional indestructible, el aura de misterio que rodea su conexión solo añade más encanto a sus legendarias interpretaciones. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado la innegable química entre Bomba Engin y Tuba, que trascendió la pantalla desde Cara para Ask. Hemos analizado las constantes especulaciones sobre su relación, alimentadas por encuentros y gestos sutiles, y hemos considerado las posibles razones detrás de su discreción, desde la protección de su privacidad hasta la preservación de sus carreras. Sea una amistad profunda, un romance secreto o una conexión que evolucionó, su vínculo ha cautivado a millones y ha añadido una capa de fascinación a sus ya brillantes trayectorias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el misterio y la pasión que envuelven a Bomba Engin y Tuba. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que p?
¿Podrían estar ocultando? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis de parejas de ficción, chismes del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con las historias que nos apasionan, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que también son fans de Bomba y Tuba, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.